Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en este vasto planeta. Les habla Gani Mahakronkin y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestras actividades vivenciales holísticas. Ahora se trata de una cápsula introductoria prometida, como cada trimestre, de uno de los talleres psicofísicos que impartimos durante la semana en las tardes, que es la sanación holística Chi Pran. Entonces, ayer hemos hecho la cápsula introductoria del yoga holístico y después del tai chi holístico, la parte activa y pasiva. Ahora, sanación holística que vamos a llevar después a nuestro canal de YouTube, Armon-321, para que puedan verla también. También queda grabada en Instagram y Facebook porque lo retiene allá. También, y más tarde vamos a hacer la introducción a nuestro taller de danza holística Yokchi, así hay que estar atento. Entonces, como de siempre, avisamos que hacemos diferentes actividades, incluyendo diferentes prácticas, por ejemplo, relajación consciente guiada, hacemos estudios holísticos, hacemos alimentación holística, meditación en movimiento, hacemos entrevistas los días lunes, también publicidad. Los días viernes hacemos reuniones de meditación y pronto vamos a hacer artes y cultura o expresión creativa. También hacemos convivencias fines de semana, en especial según un ritmo lunar, como eh, retiros y seminarios con sus complementos. También pronto vamos a introducir nuestros talleres de ajedrez holístico o multijuego, mejor dicho, los sábados en la mañana. Así hacemos terapias individualizadas durante la semana, depende del pedido, y hacemos preparación psicorporal bilingüe internacional para los que piden en otras partes del mundo. En especial es un mix de muchas prácticas que hacemos. Bien, seguimos introduciendo ahora nuestro taller de sanación holística Chipran, que tiene cuatro fases generales y se complementa con otras cuatro fases secundarias. Entonces, la primera fase, la fase A, trabajamos el cuerpo, sus hábitos, alimentación, ejercicios, indicaciones, energías, etcétera, para que la persona esté armonizada en esa tridimensionalidad que sabemos que está es compleja, es infectada y está intervenida. Entonces hay que armonizarse porque estamos disintonizados. La fase B trabajamos la parte de las emociones y el pasado en regresiones a la infancia, que es el más fácil. Después genéticas, ancestros, ancestrología, etcétera, miméticas, regresiones de vidas pasadas, el misma alma en diferentes cuerpos, con diferentes memorias. En la fase C trabajamos el futuro probable con progresiones. Ahí entramos con programación, reprogramación, PNL, metafísica, pensamiento positivo, etcétera. Y en la fase D trabajamos con el aquí y la ahora ampliados, la maestría, los registros akáshicos, la misión, la alquimia, el reciclaje de la energía. Obviamente esos esas cuatro fases van con los cuatro grados que planteamos en nuestro taller grupal, por ahora más virtual. A veces viene alguien que comparte ese taller presencialmente en cursos trimestrales. Entonces, en el primer curso trimestral damos más énfasis a la parte física, a la parte energética. En el segundo trimestre, para intermedios, por decir, vamos dando más énfasis a la parte regresiva. En la tercera fase vamos a la esencia de la terapia y vamos al futuro también, a la progresión. Y en la última, el cuarto grado, que es propedéutico normalmente para preparar monitores y se comprometen a hacer los tres cursos anteriores con sus evaluaciones pertinentes. Entonces ahí damos más énfasis a la parte de la maestría, la misión y todo lo que corresponde.
Las cuatro fases secundarias que complementan, la fase A se complementa con los oráculos, la astrología comparada, la fase B se complementa con masoterapia, masajes diferentes desde muy activos como el tailandés hasta muy pasivos como el Reiki, estilo propio obviamente de muchos años de experiencia, prácticamente desde el 95 para adelante hemos incorporado esa modalidad de terapias porque antes varios años hemos hecho puras disciplinas. La fase C se complementa con naturopatía, los cinco elementos, cinco sentidos, chakras, meridianos más detallados. Y la fase D se complementa con preparación psicorporal o eh, eh, deporte de bajo impacto, gimnasia de bajo impacto, si se puede hacer mejor como tipo triatlón con bicicleta, natación, trote, etcétera. Si no, hay que simularlo como ocurre. Y ahora si uno vive en un condominio donde hay piscina interna, etcétera, hay aparatos para hacerlo mientras no puede salir o no quiere salir, entonces puede suplir, aunque no completamente. Lo mejor es a nivel natural, en la naturaleza. Bien, vamos a hacer, como hemos prometido, una muestra práctica de lo que se puede mostrar o hacer en este taller de sanación holística colectiva Chi Pran. Entonces vamos, si quieren acompañarnos, porque hay ejercicios prácticos también, no es solo teórico, simplemente lo vamos a hacer más rápido, repasar, simplemente para dar una muestra de lo que hacemos. Bien, cualquier consulta o duda pueden escribirnos a Magani Mahasa en Instagram o Facebook, y ahí les respondemos. Allí está nuestra nueva página web, está nuestro canal de YouTube también anotados. Bien, vamos a acomodar, estamos grabando en forma horizontal en el Instagram por el celular, porque cuando se hace ejercicios, ayer hemos hecho tai chi y queda corto el Instagram porque es vertical, no muestra los desplazamientos laterales. Más tarde en la danza vamos a hacer algo parecido. Bien, entonces, como normal, hacemos la postura unificada, saludamos, abrimos en el aquí y la ahora, nos centramos en el corazón y con autoobservación de arriba, y después abrimos gradualmente el campo de energía con una aura multicolor resplandeciente. Siempre hay que armonizar el buen ejercicio para levantarse en la mañana, por si acaso. Bien, entonces primero hacemos los ejercicios pertinentes. Entonces hacemos una especie de catarsis simple en el mismo lugar, exhalando de la boca y botando todo lo negativo hacia abajo, como desempolvando, haciendo ademanes con las manos. Empezar temblando desde la cadera para abajo, para arriba, boca semiabierta, descargando. Al inicio uno hace simulacro nomás, pero después cuando uno se sintoniza con el sentimiento, siente que hay algo que está saliendo, algo reciente o antiguo, algo superficial o profundo, cada vez que más intenso, más concentrado, más involucrado, salen cosas, y eso podría durar al menos un minuto. Después se hacen unos minutos, después muchos minutos, hasta se puede hacer media hora, una hora, 2 horas, pura catarsis. No hay que exagerar, hay que hacer lo necesario. Si alguien hay que hacerlo como una práctica rutinaria, siempre tenemos alguna sociedad y uno tiene que limpiar lo físico, emocional, mental, energético, entre otros, votando a la madre tierra, pidiendo que se transmuta con fuego violeta, etc. Después, si alguien quiere hacer variantes, es lo mismo, pero podemos mover más amplio, ahí como una danza afro de catarsis.
puede haber una música de fondo arrítmica para acompañar. Importante el involucrarse, más elementos, mejor todavía. Después de esa catarsis podemos hacer más juegos. Entonces ahí hacemos una catarsis más ordenada, tipo artes marciales, por ejemplo, como Kung Fu, desplegando animales, humanos, máquinas, robots. Hay diferentes modalidades en el taller de Tai Chi holístico. Ahí detallamos todos esos arquetipos que se puede trabajar. Aquí a grandes rasgos. Ahí si uno toma los dos talleres, entonces cuando hacemos esto, uno tiene más detalles para ir manejando. Porque el taller es más terapéutico y pasa por esas técnicas, pero no los detalla tanto como en el taller de artes marciales. Después de un tiempo prudente, pasamos al segundo ejercicio de los 12 como rutina diaria, que es balanceo de brazos. Es el inicio de la danza energética. Entonces primero empieza el juego, después empieza la danza. El movimiento básico es esto: inhalar nariz, exhalar boca, sonriendo del medio, observando de arriba y fluyendo de abajo. 3 en 1. Después de un tiempo prudente, pasamos el pie hacia atrás. Ahí esa misma danza vuelve ginga de capoeira, que hace bien a la barriga, a la musculatura, a los dos hemisferios cerebrales. Podemos hacer variantes como direccionalidad, etc. Y después de un tiempo prudente, cogiendo el ritmo, entonces podemos transformarlo en un vals. Estamos activando otras cualidades en nuestro campo de energía, llevándolos de un ejercicio simple, terapéutico, a espectros como capoeira y vals, por ejemplo, resaltando. Son variantes, importante el ejercicio básico. Después de un tiempo prudente vamos al cuarto ejercicio, que es cámara lenta. Empezamos a hacer movimientos de ablandamiento desde la cintura. Un lado varias veces gradualmente, otro lado varias veces gradualmente. Todo el cuerpo empieza a ir en círculos. Podemos mover los pies, rodillas, cintura, torso, brazos, codos, hombros, cabeza, ojos. En un sentido, en otro sentido, podemos hacerlo más ordenado. En el taller de yoga, también en el Tai Chi, ahí detallamos todo eso con ejercicios específicos como preforma, etcétera, para ir ablandando en forma más minuciosa. Aquí lo importante, ablandarse en general, escogiendo un tipo de movimiento, en este caso el movimiento circular. Es importante cámara lenta, inhalar y respirar. Ese es lo básico. Lo secundario, si alguien quiere hacer con más variantes, entonces vuelve una especie de un tai chi creativo. Primero en el mismo lugar, tipo Qigong, repetitivo. Después se puede ir desplazando con ese espíritu de fluidez lenta, consciente. Todo el cuerpo está blando. Después de un tiempo prudente, vamos al cuarto ejercicio de esa rutina aconsejable, que son posturas. Hay diferentes maneras de hacer las posturas. Lo más simple es estirarse hacia arriba con pausa para que sea postura consciente. Después vamos abajo, como la silla, tienen nombres, arriba la palmera, hacia adelante como la mesa, un tiempo prudente, hacia atrás, como media luna. Después vamos a hacer una torsión a un lado, con todos los beneficios tipo yoga. Después al otro lado,
está siendo más resumido. Cuando uno hace solito hay que hacer con más tiempo. Después lateral, un lado, como triángulo. Después al otro lado, lo mismo como triángulo. Puede haber otras variantes, puede haber otras posturas más hacia abajo. Repetir varias veces hasta que se siente que uno está estirado en forma cómoda. No forzar el estiramiento y sentir instalado en la quietud. Es el preámbulo de la relajación y de la meditación. Después, quinto ejercicio, hacemos automasaje. Empezamos simple con la barriga, el centro de la energía, del fuego digestivo, etc. Varias veces hay diferentes maneras de activarlo. Importante sacar energía de aquí y de a poco vamos a pintar el cuerpo con energía, activando con ese movimiento de sobado y siempre volviendo a la barriga. Es una manera de hacerlo. También se puede hacerlo de arriba a abajo, de abajo a arriba, con más detalles. Ahí también se detalla alguna cosa en los talleres de yoga y de tai chi holístico, aunque hoy día también se puede detallar porque incluye masoterapia o el arte de masajear el cuerpo en forma energética, empezando con lo físico, después vamos a lo energético, a lo hindú, a lo chino, etcétera. Después de este quinto ejercicio aconsejable, que es el inicio de muchos tipos de masajes, como cualquier ejercicio es el témpano, porque es la entrada de otros procesos sobre el mismo. Por eso requiere tiempo, porque cada vez hacemos este esquema y ponemos otras técnicas durante todo el año para ir variando también. Número 6 viene la relajación. Uno puede hacer una relajación simple de parado o de parado pero agachado, que es más elocuente también, o puede estar sentado. Importante estirar las piernas adelante y estar así como una persona agotada, una persona cansada, pero en este caso no es cansancio sino algo más consciente. Importante soltar. Entonces vamos a imitar que uno está así soltando el tiempo necesario. Esa es la primera fase. La segunda fase, después de sentirse bien relajado, entonces el cuerpo erguido, vamos a ponernos en silla, el tiempo erguido, y empiezan a poner las palmas, las manos, con toda su energía que está activada con lo que hemos hecho en diferentes partes del cuerpo, empezando con los muslos y sentir el calor de las manos. Es el inicio de autoimposición de manos tipo Reiki. Hay diferentes técnicas de sanación, no solamente Reiki, que es el más conocido nomás. Entonces podemos poner en diferentes puntos un tiempo prudente, sentir el calor de las manos. Aquí la terapia es por calor y puede haber alguna visualización, etcétera. Ese es el, la relajación eh, usando también elemento calor. Ahí se puede hacer una siesta útil. Uno puede estar echado horizontalmente y poner las manos en ciertos puntos de energía mientras el cuerpo está descansando, está moviendo la energía. Uno no duerme sino dormita, como los gatos, por decir, o muchos otros animales, porque viven a la intemperie y hay peligros. No pueden darse el lujo de dormir, perderse en el inconsciente. Después de ese sexto ejercicio de relajación profunda consciente, vamos en nuestra rutina sanadora en la fase A al séptimo ejercicio, que es concentración externa. Entonces podemos mirar un punto externo no muy lejano, puede ser la llama de una vela, que es típica en lo oriental para enfocar la vista con algo que se mueve y que nos puede imprimir energía lumínica. Entonces, por ejemplo, ahí
Nos concentramos con palmas abiertas sobre el regazo. Y después de esa concentración externa, podemos cerrar los dos dedos. Puede haber diferentes mudras o gestos energéticos. Lo típico es eso, mudra del conocimiento, ya mudra. Pero cerramos y cerramos levemente los ojos, llevando la energía de concentración adentro. Entonces ahí también hay diferentes puntos para indicar. Lo más típico es llevar la energía encima de la cabeza para posteriormente iluminar el cuerpo gradualmente. Entonces mantenemos la concentración, ojos apenas cerrados, como un Buda, espalda recta, una sonrisa leve, autoobservación de arriba. Siempre estamos con esas indicaciones. Después de tiempo prudente, entonces empezamos la etapa de la visualización número 8 de los 12 ejercicios rutinarios aconsejables en este método. Entonces podemos hacer otros gestos. Por ejemplo, se puede poner en el regazo esta mano así y cerrar los ojos más y visualizar que estamos activando diferentes colores, diferentes chakras, diferentes meridianos, dependiendo de la indicación. Importante empezar a iluminar todas las partes del cuerpo, cabeza, pecho, barriga, piernas, etcétera, y activar nuestros centros de energía con esa visualización. Entonces el fuego externo era un instrumento para activar el fuego interno, la luz interna. Aquí usamos la visualización, los colores. Después de un tiempo prudente empezamos la octavo ejercicio. Hay respiración. Entonces la respiración más simple es empezar a poner la mano en la barriga y hacer respiración lo más integral posible, especialmente respiración abdominal. La mano es una indicación. Entonces al inhalar se infla la barriga, empujando el diafragma hacia abajo, llenando el fondo de los pulmones. Al exhalar se saca todo el aire completamente y la barriga se retrocede. Hay diferentes técnicas de respiración, igual como la concentración. Se puede hacer respiración especializada, respiración alternada, respiración con contracciones, respiración con retenciones, con suspensión. Importante hacer una respiración consciente. Más técnicas mejor como parte del camino, porque al final hay que dominar la respiración para facilitar la meditación. No es una meta la respiración, aunque puede ser como puente entre el cielo y tierra. Se puede meditar en la respiración si alguien quiere. Después de un tiempo prudente, regulando la respiración, regulando el chi o el prana, entonces vamos a la entonación. Entonces vamos a inhalar y exhalar con algún sonido. Puede haber otras letras para exhalar. Puede haber letras internas. Puede haber un om. Hasta puede haber canto armónico. Eso damos en la parte de meditación para avanzarlos. El tiempo necesario para activar el sonido entre nosotros y después vamos a pasar al paso siguiente, que es
pases mágicos, pases sanadoras. Entonces inhalamos toda la energía del universo en nuestras manos y al exhalar nos bañamos el cuerpo de arriba abajo sin tocar. No es masaje, es sanar con la frecuencia armónica. Uno tiene que sentir la energía. Entonces primero hacer escanear todo el cuerpo varias veces, sentir dónde es frío, dónde es caliente, dónde está pinchando, dónde está vacío. Entonces ahí uno se da cuenta de que hay lugares armónicos, hay lugares eh, congestionados, etcétera. Y la segunda etapa, haciendo la misma técnica, se inhala, se retiene y después se exhala bañándose. El uso de colores o visualizaciones es secundario importante, la sensación de las manos en ese sentido para ir regulando el vacío y el lleno, regulando las anomalías que están a nivel energético en diferentes partes del cuerpo. Todos son engramas patógenos mal grabados desde la infancia hasta ahora. Obvio, al inicio uno va mirando lo reciente, lo que más eh, tiene síntomas aparentes, pero cuando hace uno esa práctica diariamente, como pedimos a los involucrados en nuestro taller de sanación holística, entonces uno ya empieza a encontrar más cosas debajo de la alfombra y empieza a sanar. Es uno de los 12 procedimientos de sanación que hemos revisado ahora en esta muestra que está grabada en Instagram, en YouTube, Magani Mahasa, siempre nos pueden ver. Entonces se hace varias veces ese escáner, esa regulación de frecuencia vibratoria y finalmente vamos al ejercicio número 12 en la fase A de nuestro estilo sanador, que es eh, afirmaciones positivas. Entonces hay diferentes decretos, diferentes maneras de hacerlo. Lo más simple, lo más directo, como la metafísica, yo soy la armonía universal en acción. Ese es, se pronuncia en forma de decreto, se puede susurrar o decir en forma alta. Lo hacemos en forma moderada en ese sentido como un ejemplo. Yo soy la armonía universal en acción. 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 Como mantra, repetir porque la mente reactiva no entiende, entiende todo lo positivo y él cree lo que uno está pronunciando, aunque al principio es una actuación. Ahí se puede encontrar otras frases positivas, otras cosas como el Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias, etcétera, y sus variantes. Tratamos de hacerlo en forma neutra, no en forma cultural, como a las deidades hindúes o a los maestros ascendidos occidentales o a los chinos, etcétera. Entonces, cuando uno va por lo neutro, ahí es buen camino. El resto es una opción personal. Si alguien tiene una devoción hacia ciertas deidades de cierta cultura que siguen el mismo arquetipo con tal que sean bondadosas, positivas, armónicas, está bien, es su elección, pero la base es neutra. Después de esa oración, decreto o afirmación, entonces terminamos la primera fase, la fase A, con esos 12 ejercicios, con todo trabajado. Entonces ahí hay trabajo físico con los 4 ejercicios de pie, los principales sistemas que revisamos como artes marciales, kung fu, después viene la danza energética, tantra, después viene el tai chi, después viene el yoga, después viene el automasaje, la relajación, la concentración, la visualización, la respiración, la verbalización, la autosanación y después la afirmación. Todo tiene su sentido de ser, por eso es holístico. Hablamos de un proceso holístico y es muy complejo para hacerlo. No basta hacer unas veces o memorizar los ejercicios, hay que incorporarlo a la vida diaria, diariamente, y hay que tener un guía posiblemente para ir mejorando, corrigiendo, aumentando, profundizando, hasta que uno pueda manejarlo perfectamente solito, como un niño que va creciendo y va manejando. Ahora vamos a mostrar
un poquito de la fase B, la fase regresiva, el pasado, las emociones. Entonces, como de siempre, para hacer autorregresión, que no es fácil y es un poco complejo, mejor hacerlo con alguien que es para abrir los archivos anteriores. Entonces, se hacen respiraciones continuas, respiraciones repetidas. Entonces, 4 respiraciones rápidas y una larga. Eso viene de tradiciones antiguas, tántricas y taoístas, pero aquí hacemos lo básico. Entonces, así se puede hacer eso. Se puede hacer también algo más físico, por ejemplo, se para y se puede ir caminando hacia atrás, como yendo hacia atrás y hacia abajo, hacia el pasado. Entonces podemos hacer de esta manera, caminando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Caminamos primero lento, después más rápido y después casi corriendo, como jogging, más o menos, visualizando, imaginando y convenciendo la mente que estamos yendo hacia atrás. Esa es una muestra física. Algunos necesitan más procesos, más técnicas físicas para que realmente entren en el archivo hacia adentro. Después de esto, hacemos las respiraciones conectadas varias veces hasta hiperventilar. Cuando hiperventilamos ya no estamos en esa realidad enfocados, o sea, esa tridimensionalidad aparente. Entonces entramos adentro y ahí empezamos a respirar suave y profundo. Inhalar profundo, retener, exhalar profundo, suspender varias veces hasta que ya uno pierde la noción y empezamos a respirar más lento, más corto y vamos en las frecuencias. Empezamos con onda gamma, que es más el movimiento artístico, después beta, que es el movimiento normal, después alfa, el movimiento cámara lenta, después vamos a onda delta, que es relajación profunda, después onda zeta, que es la meditación. Entonces, cuando uno está en estado meditativo, uno empieza a acceder primero a recuerdos de la infancia. Uno podría dividir antes de todo este ejercicio sus lapsos de vida. Entonces, dividir, estoy como ahora adulto, después joven, después adolescente, después niño, después infante, después el vientre, después entre vidas, después vidas pasadas, etcétera. Se puede ir vidas ancestrales, por ejemplo, vidas de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos. Es simplemente abrir el campo a algo casi desconocido para que sucedan los procesos. Entonces uno empieza a hacer ese proceso paso por paso. Importante hacerlo. Y la técnica aquí hacemos como Carlos Castaneda de los toltecas. Entonces inhalar recordando, exhalar neutralizando, transmutando. Hay varios detalles, hay visualizaciones de colores, movimientos específicos, gestos de las manos, etcétera. Pero la técnica básica, que no es secreta, es simplemente hacer lentamente, inhalando a recordar, se inhala de la nariz y casi sin parar, exhalar de la boca sin soplar completo. Y eso los toltecas y varios yogis y taoístas y sufis, etcétera, y tibetanos hacían horas antes de dormir o dormitar, porque esa gente avanzada no dormía, dormitaba en el supraconsciente en vez de dormir agotados en el inconsciente. Entonces se hace ahí para arreglar cuentas pendientes. Todo el mundo tiene cuentas kármicas pendientes con los demás, con este mundo kármico, con la familia, con las cosas, desde el día, la semana, el mes, el año. Uno a cada momento graba un montón de cosas y varias cosas se graban mal, se graban en forma inconsciente, en forma mecánica. Y hay que arreglar todo esto. Es un bulto, un peso para nuestra mochila. Entonces es un ejercicio antes de dormir o dormitar. Es muy bueno hacer esto un rato y acostumbrarse a hacer más rato y más rato
arreglando cuentas pendientes, aliviando. Porque se sabe como el sueño, tenemos tres fases generales del sueño con 5 puntos de bajada y subida REM cuando parpadean los ojos. Cada ciclo son 1 hora y media en la gente común, en la gente más avanzada que medita, que se relaja, que hace una vida más armónica, puede ser 1 hora, necesitan 5 horas o menos que 5 horas para dormitar, incluso la gente común necesita 7 horas y media, la gente que vive en el mundo de agotamiento, de competencia, todo puede necesitar más que 8 horas de dormir, que depende de todo eso. Entonces, uno disminuye la posibilidad, el agotamiento mental, porque al inicio del sueño, la mente trata de revisar para arreglar. Es un proceso automático, mecánico, que lo tenemos todos los humanos. Entonces, sin ese tipo de procedimiento que hacen en escuelas iniciáticas, la mente rumea bastante tiempo hasta que pueda arreglar algo superficialmente, el resto lo deja almacenado, mal almacenado, como la suciedad debajo de la alfombra, no lo saca completo porque es inconsciente. Después va al astral medio, después va al astral alto o va a hacer sueños premonitores. Si alguien también se entrena, entonces uno puede ver la película más adelante, las posibilidades y puede intervenir, que es la fase C. Entonces, se hace este ejercicio básico, hay más ejercicios para ir arreglando, como el Vipassana, como el Zen, muchas técnicas interesantes. Algo hay que hacer, puede ser al inicio más técnico, a algunas personas les queda bien hacer muchas técnicas porque sin técnica se pierden, y a otras personas les molesta hacer técnica. Importante, algo básico como en el Zen. Básicamente mirar la punta de la nariz, como el Vipassana, o mirar la pared. Con eso ya es suficiente. La postura correcta, respiración correcta, visualización correcta. El resto, en cambio, para hacer inhalaciones, exhalaciones, movimientos, visualización de colores, palabras, etcétera, mucha técnica. Bien, nosotros tratamos de hacer término medio, algo de técnica y algo de fluidez hacia la meta de regular el pasado. Después vamos a la fase C, vamos a mostrando brevemente cómo hacer la progresión, arreglar las proyecciones mentales futuras, el futuro probable. En realidad, a nivel profundo no hay pasado ni futuro, todo está en el mismo lugar. Solamente la gente que vive en forma lineal, mecánica, tiene una proyección que aparentemente hay un pasado en esta vida, en otras vidas, y hay un futuro. Algunos dicen que está predestinado, todo escrito, otros dicen no está escrito, uno también puede escribir. Nosotros sostenemos que sí, hay ambas cosas, hay algo predestinado como destino, como genética, como astrología, etcétera, y hay algo no destinada dependiendo de muchos factores ahí, la epigenética, la infancia, las disciplinas, las iniciaciones, la forma de criar a la persona y el libre albedrío, las vidas pasadas. Es complejo, pero sobre una base que se puede detectar. Se detecta con carta natal, carta astrológica, se detecta con radiestesia, se detecta con regresión, se detecta con medicina china, medicina hindú, se puede chequear el pulso y uno se da cuenta cómo es la estructura física, mental, emocional de la persona como base. El resto ahí se puede influir en forma positiva o negativa o estancarla, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace la progresión? Igual como la regresión. Si queremos hacer un ejercicio más físico, podemos pararnos y podemos aumentar ese ejercicio que es opcional. En vez de ir hacia atrás, vamos hacia adelante. Entonces vamos caminando normal, después caminando más rápido, después más rápido, hasta que vuelve un trote hacia adelante, hacia arriba, hacia el futuro probable. Muchos tenemos proyecciones irreales, muy idealistas o catastróficas, entonces ahí uno puede tener acceso al archivo e ir regulando conscientemente para atraer un futuro más positivo. Después de ese proceso, que
cuando se hace la clase, damos más tiempo, especialmente en segundo curso, el curso para intermedios, entonces hay que darle tiempo para incorporar y después ir practicando en la casa. Uno puede también hacer su autorregresión, puede hacer progresión, no es fácil, pero se puede hacer el simulacro diariamente, hacer el hábito hace el maestro, no el hábito de vestir, sino el hábito de la disciplina, la perseverancia, la repetición hace el maestro, o desata el maestro interno en realidad. Entonces, después de esto, empezamos a hacer respiraciones profundas y mirar arriba 30 grados para caer en estado alfa para tener acceso hacia el futuro. Es entre alfa y zeta. Zeta es un estado meditativo, alfa es un estado intermedio entre vigilia y entre sueño. Entonces ahí se puede mover lento, suave en alfa y después quedar en estado zeta, haciendo respiraciones integrales. Entonces se inhala de cabeza a pies, se exhala de pies a brazos y a manos. Esa es una respiración arquetípica para ir conectando cielo, tierra y los seres sensibles que está en el medio. Esa es la primera fase después del movimiento completo. Después uno podría proyectar en la pantalla mental, que puede tener ciertos colores, ciertos sonidos, etcétera, para más elementos, mejor, más interesante vuelve, y empezar a hacer figuras geométricas sagradas con las manos. Entonces, cada vez que exhala, uno va desplegando y creando esas figuras geométricas. Es como la bola mágica para ver, para acceder a las posibilidades futuras en esa línea espacio-tiempo-persona, porque es complejo, porque hay varios espacios simultáneos, hay otros tiempos simultáneos, pero uno le interesa primero como un manejo simple en esta línea espacio-tiempo y persona. Entonces se hace varias veces eso y cuando ve esto, entonces hay que ir regulando con la misma energía. Entonces cuando uno visualiza un mandala tridimensional, cuatridimensional, quintidimensional y fractales, los mandala diluida, de medio geométrica, entonces empieza a ir condensando hacia nivel natural y después a nivel minimal. Es como la ley de la atracción. Uno empieza a ver, empieza a precipitar. Entonces, si hay algo negativo, empieza a disolverlo. Si hay algo positivo, resaltarlo. Si hay una intencionalidad que hay que ponerla, entonces aumentarla para atraerla con ese eh, hálito, con ese programa geométrico sagrado, que es mandalas, fractales, natural y minimal. Son eh, cuatro capas para ir trabajando todos los días con colores, con formas, con olores, sensaciones, un montón de cosas que hay que involucrar. No es fácil precipitar eso, hay que precipitar en forma armónica, porque si llega a manifestarse, dependiendo de varios factores, a veces se hace rápido, si no está bien hecho también puede ser un problema. Uno precipita una fortuna o algo bueno y si no es adecuado podría causarle otro problema. Entonces hay que precipitar en forma moderada, en forma armónica, eh, según las leyes de la naturaleza y el espíritu. Se hace esto y se visualiza, alguien quiere lograr un trabajo, un proyecto, una casa, un viaje, un propósito con otras personas, una sociedad, un matrimonio, etcétera. También se puede visualizarlo dentro de todo eso. Todos los días hacer el ejercicio para visualizar. En realidad, a nosotros nos pasa lo que visualizamos inconscientemente todos los días. Y si hay una influencia de los medios de comunicación, de los padres, de los amigos, de los libros, de un montón de cosas, eso influye. Y si uno no hace nada, uno es el resultado, lo que pasa, el resultado de todas esas influencias ajenas, sobre una base que la tenemos, la genética, las vidas pasadas, la astrología, etcétera. Pero si uno empieza a intervenir, a aumentar su conciencia y libre albedrío, entonces podría hacer cambios estructurales
no fácilmente, pero podría hacer cambios pequeños, medianos, hasta cambios grandes en su destino y en su misión también. Y eso es lo que es la cuarta fase, la fase D en nuestro método de sanación holística, que también aconsejamos aprender la técnica y después proyectar. Entonces, estar en el aquí y la ahora ampliado como un maestro. Ya uno trabajó lo físico, trabajó lo emocional, trabajó lo mental y ahora hay que desatar la parte espiritual, la mente arquetípica, los registros akáshicos. Uno va subiendo arriba, el maestro interno ya creció, se está manifestando y está listo para prepararse para su misión en el mundo de la materia. Entonces uno va al ciber interno, va preparándose, va aprendiendo de otros maestros de escuelas de sabiduría, inscribiéndose en esos templos etéricos y aprendiendo cómo entrar en el sueño de otras personas, cómo entrar en ciertas realidades y hacer como hacen muchos maestros cuando están descansando, aparentemente descansan, pero su otro ser o sus seres, porque es múltiple, pueden estar yendo a otras partes y haciendo misiones donde se necesita, donde hay conflictos, donde hay desarmonía, donde se necesita elevar la frecuencia o hacer ciertas cosas, ya sea energéticamente sutil, y los que tienen más poder pueden incluso manifestarse allá en esos espacios, tiempos, en esas zonas. Entonces se pone a hacer esas misiones. A partir de esa visualización, uno está ahí y ya está. Y todo está sucediendo a la vez. Esa es la maestría. Eso es lo que hacían muchos yogis que meditaban en las cuevas, en los Himalayas, los taoístas, los sufis, los yogis, los tibetanos, eh, africanos, andinos, aztecas, mayas, incas, los avanzados, los buenos, porque también había gente que no era del poder bueno, por decir, entonces hacían para otros fines. Entonces, desde ahí pueden interferir. Incluso las hermandades, en algunas hermandades más avanzadas, cuando están en su templo, en su monasterio y tienen poderes, entonces se sienten en círculo y ponen al centro los lugares para hacer las misiones, y ellos se transportan en esas misiones, en este planeta, en otro planeta, en otros planos, complejo. Entonces, ahí estamos hablando de quinta dimensión para arriba. Interesante. Dimensiones mágicas. Entonces, damos aquí en nuestro taller el inicio de todo esto. Bien, para terminar esa introducción, esa cápsula introductoria en nuestro taller de sanación holística Chipra, que va a seguir grabada aquí, vamos a sacarla en nuestro canal de YouTube. Vamos a dar una explicación pequeña de nuestros talleres complementarios, de nuestras fases complementarias a esas cuatro fases generales: el presente, el pasado, el futuro y el aquí y ahora ampliado, que es los oráculos y las astrologías comparadas. Hablando de los oráculos, hay tres oráculos principales que sí nos llaman la atención y es bueno consultarlos cuando hay alguna confusión, no para creerles, sino para ampliar la visión, ver algunas posibilidades, que mucha gente lo toman a pecho, como el tarot, el I Ching, las runas, y otras también, como la radiestesia, es la cuarta también. Es bueno como cuando está manejado con alguien como psicólogos transpersonales, como personas con otra visión no predictiva, aunque hay una parte pequeña como predicción relativa, dependiendo cómo uno actúa. Uno puede predecir algo positivo, pero si uno en su vida diaria no actúa en ese sentido, no pasa esto. Entonces ahí, esos son los cuatro oráculos que sí hay que buscar la parte positiva, la parte trascendente al consultarlos cuando se necesita y no a cada rato se, se consulta. Hay que tenerle sacralidad, más o menos, hacer como un ritual. Lo mismo las astrologías. Lo mejor de la astrología occidental, que es babilónica originalmente, pasa por Grecia, después a Europa, Europa del Oeste, después a Estados Unidos, y ahí se establece como
astrología que conocemos, que tiene un paralelo con la astrología hindú Jyotish, que es mucho más perfeccionada porque es sideral. Así se puede tomar ambas, tienen la misma base de los 12. Si quiere una astrología que complementa esto, que tiene otro enfoque igual de los 12, astrología china, que el Feng Shui, que el Bagua, 12 animales, etcétera, tiene otros complementos que estas astrologías, las dos astrologías, no lo resaltan en realidad. Entonces ahí tenemos una tercera astrología más, o segunda astrología, porque lo hindú y lo occidental, indoeuropeo, son lo mismo, pero son variantes especiales. La tercera astrología se puede tener astrología de Oriente Medio, en especial el sistema cabalístico, la cábala con su sistema tarot, ahí tiene su astrología egipcia, antigua o babilónica, y tarotista también se puede consultar y da también pistas. Otra astrología que es más reciente, aunque es antigua, pero reciente explicada, es la astrología maya, especialmente el tratado de José Argüelles con sus 13 lunas, que es más allá de lo maya, pero muy interesante. Uno puede consultarlo para ver el calendario verdadero, sincronario armónico del planeta, del cosmos, de la nave de la Tierra, de la tropa, eh, etcétera, y tener un enfoque más galáctico, más completo de toda esa astrología. Muy interesante tomarlo en cuenta. Nosotros incentivamos eso, hay que ir a gente especializada en eso porque cada una es una especialidad en sí misma. La fase B regresiva tiene complemento con todo lo que es masoterapia, ya hemos mencionado, desde lo más activo como masaje tailandés hasta lo más pasivo como el Reiki y otras terapias y otros masajes, masaje hindú, eh, Abhyanga, masaje chino, Tuina, masaje intermedio como tibetano, como variante japonesa, tailandesa, masaje de Oriente Medio, masaje andino, africano, europeo. Hay tanta variante de esos masajes. Y la parte energética, no es solamente masaje físico, vamos a sistemas que involucran la parte energética, que es importante. Es para avanzar como complemento. Después, en la fase C progresiva se complementa con naturopatía, los 5 elementos, la tierra, el barro, el agua, la hidroterapia, todo lo que es agua. Después el fuego, helioterapia, el sol, el calor, los baños termales, por ejemplo, que combina agua con calor. Y el aire, la respiración, el aire libre, que es importante. Y el éter, el sonido, escuchar sonidos armónicos naturales con ciertos instrumentos o artificial o más naturales todavía o artificiales como sonidoterapia que hacen con diferentes instrumentos naturales y no naturales con efectos muy buenos de la terapia. Entonces usando esos 5 elementos como naturopatía, con cataplasmas, con alimentos naturales, obviamente, etcétera, con sentidos, con olores, formas. Entonces una persona también acelera la sanación. Si hablamos de sanación, porque en realidad la meta es ir de la medicación a la meditación, a la conciencia. Eso incentivamos. Pero siempre hay síntomas en ese mundo intervenido, entonces hay que ir regulando eso mientras tanto y profundizando. La fase D se complementa, como hemos dicho, con preparación psicorporal, deporte de bajo impacto, hacer diferentes deportes mejor al aire libre para tener esa mejoría. Porque, por ejemplo, personalmente yo hice varios años de deporte, era subcampeón de natación, era muy bueno en artes marciales, cinta avanzada, hacía diferentes deportes como ciclismo, como básquetbol, como ping pong, eh, etcétera, ajedrez también, pero después empecé a hacer artes marciales más específicos, fisiculturismo,
hacer danzas, hacer yoga, tai chi, etcétera, me hizo muy bien, pero y paré de hacer gimnasia o deportes. Y cuando recién después de un problema de salud aparente que fue resuelto gracias a la medicina, también hay que reconocer que la medicina occidental puede salvar de apuro, alopatía, es parte de todo un paquete de homeopatía, naturopatía y la parte vibracional, etcétera. Entonces volví a hacer triatlón, natación, bicicleta, trote, etcétera, y me hizo muy bien. Entonces yo doy una fe que no basta hacer kung fu, tai chi, yoga, que es muy necesario y más profundo, obviamente. También hay que salir a caminar, a respirar, a hacer ejercicios al aire libre, penderse de árboles, abrazar árboles, nadar. Todo es una cosa muy buena que incorporamos en nuestro sistema sanador, lo que hacemos. Bien, con eso estamos llegando a la finalización de nuestra cápsula introductoria trimestral de nuestro estilo sanador, sanación holística, Chi Pran, lo mejor de Chi, la energía vital, aire vital, y Prana es lo mismo, eh, como nombre referencial. eh, y nos veremos más tarde con la introducción, la cápsula introductoria de la danza holística Yogchi, lo mismo. Explicamos nuestro estilo y después mostramos cómo se hace la danza. Cualquier contacto, Magani Bahasa, Instagram y Facebook. Ahí estamos. Seguimos con la música de fondo, música de Reiki, dice. Reiki, música de sanación emocional, física, vibraciones positivas, chakras, etcétera. Muy interesante. Respiramos suave y profundo. Y las personas interesadas en inscribirse, porque cada martes y miércoles hacemos cápsulas introductorias de yoga, tarde tai chi en la noche, miércoles sanación y después danza. Entonces se inscribe y la parte práctica hacemos en otra plataforma, o Google Meet o Reiki. Bendiciones.